Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Atan pesadas cargas, pero para los demás. La reflexión de este día la encontramos en Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús aquí resalta la importancia de lo que hemos estado enfatizando, y es colocarnos en el mismo nivel de los demás. Cuando yo exijo es porque estoy dando ejemplo. Cuando yo hablo es porque estoy practicando. Y no hablar sin practicar. No poner a los demás cargas y nosotros no hacerlo, no moverlas. Porque eso es una carga para los demás. A veces podemos llegar a ser cargas para otras personas en la manera como presentamos nuestra religión, en la manera como nos comportamos, en la manera como hablamos, como exigimos, y la gente nos ve, viene esa persona cansona. Eso es como una carga. El apóstol Pablo, de manera práctica, lo dice en Romanos 2, 21 hasta el 23. Resumo un poco. Dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y también tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es: si tú exiges, de ejemplo. Y esto es lo que no ocurría con los líderes religiosos. Exigían a los demás santidad y ellos no eran santos. Exigían tolerancia y eran unos intolerantes. Exigían respeto y unos irrespetuosos. Aquí está el secreto para que la gente pueda creer en el verdadero Dios. Que nosotros mostremos ese ejemplo. Que nosotros mostremos que en verdad el yugo del Señor es fácil. Pero a veces se lo ponemos difíciles a los demás. Mateo 11:30, el Señor Jesús lo mencionó cuando dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero qué triste es cuando alguien le hace la vida imposible para que esa persona que está conociendo al Señor llegue a amarlo, porque ahora es tan difícil, le coloca la altura tan elevada que es imposible que la persona alcance esas exigencias. Apreciados, Santiago nos resume lo que Dios espera, la religión práctica. En el libro de Santiago capítulo 1 y versículo 27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mal. ¿Qué es lo que Dios espera? No pongamos tanta carga, demos el ejemplo, sirviendo, practicando. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.